pase algo en tu iglesia o no. Y para que algo pase tienes que arriesgar. Decimos en México, el que no arriesga no gana. Los comerciantes saben perfectamente eso. En un tiempo me invitaban algunas personas, tenía yo un buen trabajo, ganaba muy bien, y habían personas que se me acercaban a decirme, ¿sabes qué? Pues invierte tu dinero aquí con 1,000 pesos que pongas quincenales y que no sé qué y que no sé cuánto, invierte tu dinero, y empiezan a querer manejarte y te plantean un montón de cosas, inversiones en bienes y raíces, inversiones en el extranjero, y te ponen muchas cosas. Nunca lo hice, ¿verdad? Pero en mi vida cristiana lo que he aprendido es a invertir mi vida. Es lo que he aprendido, a invertir mi vida. Tuve una reunión con unas personas la semana pasada y platicaba el pastor y su equipo de liderazgo y me decían, es que sentimos que nuestra iglesia está muriendo. Sentimos que nuestra iglesia está muriendo, que no pasa nada. Y entonces estábamos platicando de varias cositas, y una de las preguntas era, ¿cuánto tiempo han invertido como iglesia? No se lo pregunté al pastor, se lo pregunté al liderazgo. ¿Cuánto han invertido como iglesia para que pase algo? Entonces, ¿quieres vender? Tienes que invertir, tienes que arriesgar, ¿no es cierto? ¿Quieres que tu vida cambie? Tienes que invertir. Si tú y yo no invertimos, ¿verdad?, tiempo en oración, en el estudio de la palabra, en compromiso con Dios, en obediencia a Dios, porque una cosa sí es orar y pedir, pero otro rollo es obedecer, ¿sí? Y eso va siempre de la mano, siempre. Lo ven en los Salmos, en Proverbios lo ven. ¿Quieres algo? Haz esto. ¿Quieres esto? Haz esto. Siempre es así. Sin embargo, a veces los cristianos solamente queremos A menos B, ¿verdad? O sea, que suceda el A, pero no el B. Así es que el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante, que yo espero que va a ayudarles el próximo año, ¿sí? Se trata de tu vida, es tu vida. De eso quiero hablarte el día de hoy, y puedes hacer 3 cosas con tu vida. 3 cosas hay que puedes hacer con tu vida. La primera es que la puedes desperdiciar. Definitivamente hay muchas maneras de hacer eso. Puedes desperdiciar tu vida, puedes gastar tu vida, malgastar tu vida. Y eso te lo van a enseñar los publicistas, los centros comerciales, todo eso te van a enseñar cómo gastar tu vida. Así es que la puedes desperdiciar, la puedes gastar, o la puedes invertir, que fue con lo que inicié diciendo. Y a mí me gustaría que ustedes aprendieran a invertir su vida, porque tu vida tiene un significado, tiene un propósito. Tienes que usarla de tal manera en este mundo, tienes que invertir de tal manera tu vida que la ganancia perdure. Escúchame, que la ganancia perdure más allá de los años que vas a estar en esta tierra, ¿ok? Porque muchas veces hacemos planes y proyectos para morir en paz, pero hay que invertir la vida, y ese es el propósito de Dios. Hay que invertir nuestra vida de tal manera que la productividad, que la ganancia, no solo lo observes en este mundo, sino que la gente que te precede, tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera, para atrás, puedan disfrutar de la inversión que hiciste de tu vida. Entonces la Biblia, yo les he dicho esto constantemente, que es muy clara cuando dice que fuiste creado para hacer una contribución. No fuiste en este mundo para solamente consumir, fuiste puesto en este mundo para contribuírselos. Esto lo hablamos en la serie de Fe Audaz, ¿recuerdan? Entonces, el hecho de que tú contribuyas, que tú aportes al mundo, a tu vida, implica que tú utilices tus talentos, tus habilidades, y a esto la Biblia le llama ministerio, ¿no es cierto? Entonces, frecuentemente tú y yo pensamos que un ministro es el pastor, y ese es el ministro, ¿verdad?
Entonces, a veces tenemos esa mentalidad y decimos, todo se viene abajo o crece por el pastor. Y entonces, eso no es verdad, porque somos un cuerpo de Cristo y ministros somos todos nosotros. La Biblia dice que Jesús dijo que algún día tú y yo vamos a entregar cuentas, hermano. Vamos a entregar cuentas de cómo vivimos. Hay dos cosas en la vida que hay que responder. La primera es dos preguntas. Y la primera que te va a hacer Dios cuando estés frente a Él es: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? No me hablaron de Él, no supe, ni me enteré. Y aguas, ¿no? Porque acuérdate que va a pasar como un video de tu vida. ¿Y qué pasó cuando fuiste a esta boda? Y cuando esto, y cuando esto, y cuando esto. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Pero hay una segunda pregunta que tenemos que responder. Ahora, la primera, la mayoría de ustedes la han respondido. Han hecho a Jesucristo su Señor de su vida, el que gobierna su vida. Y esa es la primera pregunta que nos va a hacer Dios cuando estemos frente a Él. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Aguas, ¿cómo respondes? Y aguas, más bien, ¿cómo respondes en esta vida? ¿Qué es lo que haces con Jesús? Pero la segunda, que es de lo que quiero enfocarme el día de hoy, la segunda pregunta es: ¿qué hiciste? Es lo que te va a decir Dios, y a mí también. ¿Qué hiciste con los talentos, con los dones, con las habilidades que te di? Porque yo te di algo en la tierra para que lo invirtieras. ¿Qué hiciste con eso? Ahora, esa es una inversión de vida. Mateo capítulo 25, si quieren abrir su Biblia, por favor. Le vamos a dar lectura a todo Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30. Versículo 14 al 30. Dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo el Señor? Arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y él tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando de inversiones, ¿no es cierto?
de qué hacer con tu vida el próximo año. Entonces, de este pasaje vamos a extraer 7 principios para que tú puedas invertir tu vida. ¿Ok? 7 principios para que tú inviertas tu vida. Y vemos aquí en este pasaje, primero, el principio de la propiedad. El principio de la propiedad. Este principio de la propiedad implica que tú y yo debemos entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dios lo creó, Él es el dueño de todo. Dios estaba aquí antes de que tú nacieras. Dios va a seguir aquí después de que muramos. De Él es todo. Muchas veces pensamos que somos los dueños de las cosas que tenemos, pero en realidad no nos pertenecen. Solo Dios nos las presta por 60, 70, 80, 90, quizá 100, ¿verdad? Quizá 100 años. Y entonces, ¿qué haces? Lo devuelves, porque vienes a esta tierra sin nada. ¿Y cómo te vas? Igual, ¿verdad? No trajiste nada a este mundo cuando naciste y no te vas a llevar nada. Mi suegro quería llevarse su camioneta Gran Marquis, preciosa, que por cierto yo le vendí. Quería que lo enterráramos con él. Imagínate lo hoyísimo que había que hacer. No vas a llevarte nada de este mundo cuando lo dejes, de manera que si tú tienes carros, casas, aspiraciones, todo, mi querido hermano y hermana, todo lo que tienes tan solo ha sido prestado en esta vida. Todo lo que tú y yo tenemos es un préstamo. La Biblia nos dice que Dios creó a los seres humanos para ser mayordomos de sus recursos en esta tierra. Es por eso que los seres humanos, ¿verdad?, estamos aquí, hermanos y hermanas. Estamos aquí para administrar el medio ambiente. Bueno, creo que no lo hemos hecho muy bien, que digamos, ¿verdad? Estamos aquí para administrar la tierra y su productividad, y creo que andamos fracasando también con eso. Que Dios nos ayude. Digamos que tú tienes una casa en el mar, en la playa, Cayo Coco, en Cuba. Hija, llámeme. Entonces, y tú tienes esa casa en la playa, y un día te acercas a mí y me dices: oye, pastor, me voy de vacaciones por 3 meses. Tengo una casita en la playa, tiene una vista hermosa hacia el mar. Me gustaría que tú la cuidaras mientras me voy 3 meses. Y entonces me dices: ¿sabes qué? Yo quiero que la cuides, y mientras llego quiero que hagas 3 cosas. Quiero que hagas 3 cosas. Quiero que cuides las plantas, que cuides a mi perrito y que recojas el periódico todos los días. Son las 3 únicas cosas que quiero que hagas. ¿Qué crees que voy a decir? Pues gloria, digo, amén, sí, claro. Yo sí voy, si no hay que hacer, ¿qué hacer? Con más ganas. Y entonces me voy a tu casa de playa y tú te vas por 3 meses. Y resulta que regresas a los 3 meses y esperas que yo deje tu casa, ¿no es cierto? Llegas a los 3 meses y entonces dices: bueno, ya llegué, estoy listo para habitar mi casa. Y yo te digo: bueno, es que mira, 3 meses son 3 meses, ¿verdad? Y eso de sacar a tu perro a pasear y llegar con mi perro, y entonces subirte a tu carro y regresaba con mi carro, y ver tu playa desde mi perspectiva, tu cama desde mi perspectiva, ¿te das cuenta? Ya tu casa se dejó de ser tu casa, ahora es mía. Ya es mía, tu casa de verano. Ya me acomodé a esta casita hermosa que tú tienes, y yo no estoy listo para dejarla. Así somos los seres humanos. Nos acomodamos en este planeta
que decimos que es mi púlpito, mi celular, mi carro, mi casa, mis hijos, mi, y me empiezo a acomodar de tal manera que aguas, porque cuando venga el dueño de la casa y diga, vámonos, tú estás tan acomodado que no te puedes despegar de esta tierra. Entonces un día van a venir a nosotros a pedirnos cuentas. Ya no era la cama, el garage y el perro de tuyo que me prestaste tu casa, ahora era mi garage, mi perro, mi correo, mi casa, mi vista al mar. No te acomodes a este mundo, no somos de aquí, ¿ok? Voltea con tu hermano o tu hermana y dile, no somos de esta tierra. A lo mejor los que ven este video van a decir que son marcianos. Es muy presuntuoso. Fíjate bien cómo dice ahí el versículo 14, los que están, tienes tu Biblia y lo puedes ver en tu Biblia, o si lo estás siguiendo el bosquejo ahí en tu dispositivo, dice, será también, versículo 14, será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó ¿qué? Sus bienes de quién? Del Señor, no son tuyos, ¿eh? No son tuyos, son los bienes del Señor. Entonces no son mis bienes, ¿ok? Ese es el primer principio que tú y yo tenemos que aprender en este año 2017. El principio de la propiedad. Todo lo que tienes le pertenece a Dios. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Y ahorita vamos a ver un detalle en este asunto, ¿verdad? Porque no te preocupa, por ejemplo, pagar colegiaturas, te preocupa la renta, ¿no es cierto? Pagar todo lo que tienes que pagar, tu carro, ¿no es cierto? Eso nos trae preocupaciones. Pero cuando tú aplicas este principio en tu vida, sabes, la preocupación va a disminuir. Fíjate bien, si yo salgo y le dan un rayón al carro del vecino, yo que digo, ay, pobre, ¿no? Pobre. Pero si salgo y le dan un rayón a mi carro, ¿qué hago? Como hace 8 días que me rompió en el vidrio, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Fíjate bien, cuando es el principio de la propiedad, me dicen a mí, oye, nos rompieron el vidrio, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, sí, no te apures. Y yo, con eso y muchas cosas, lo que hago, Dios, es tu carro. Tú sabes si le pones vidrio o no. Es tu carro, Dios. Es tu casa. ¿No decimos que todo le pertenece a Dios? Todo. Todo le pertenece a Dios. Entonces sí, y Dios te bendice y lo has visto. Sí, con tu trabajo, con tu estudio, Dios usa todas esas circunstancias, pero a veces aunque no hayas estudiado, ¿no? Me acuerdo, volviendo al punto con mi hermana, ¿no? Aquella es la consentida del profesor, ¿no? Para ascender, seguro se lleva el Oscar, y no se lo llevó, te lo llevaste tú en el ascenso, ¿no es cierto? Aunque aquella mujer que era en la competencia parecía que iba a ganar por todo lo que tenía, ¿no? Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Entonces vuelvo al punto, cuando no le queda la ropa a alguien, tú no te preocupas. Te preocupas cuando no te queda a ti la ropa. ¿Sí me explico? Cuando es tuyo. Entonces cuando tú traspasas esta parte y entonces dices, es que todo le pertenece a Dios. Y yo lo he dicho, ese carro es de Dios, me lo ha prestado. Y lo cuido como si fuera prestado. Porque dicen que a veces descuidamos más lo propio, ¿no? Lo cuido como si fuera prestado, porque así es. Así es. Y todas esas cosas que, hablando de carro, de propiedades, que ha necesitado, Dios ha dado para suplir todo lo que ese vehículo necesita. Porque ese vehículo es de Dios. Este lugar no teníamos nada cuando nos habían robado 2 o 3 veces. Y esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios.
y no teníamos nada, y Dios dice, bueno, ahí está, ¿no hay? Pues sí hay, porque eres mi hijo, y esa es mi casa, y yo me preocupo por mi casa. Y ahí están los blogs, ahí está la mano de obra, ahí está todo. Y nosotros, sí. ¿Cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero? Bueno, pues entonces díganle al arrendatario que la arregle, ¿no? Díganle al dueño de la casa que la repare. Y oramos en fe y confiamos. Eso va a disminuir nuestra preocupación. Eso va a disminuir nuestra preocupación. Entonces, no te preocupas porque las cosas no te pertenecen. Son de Dios. Son de Dios. Y lo mismo es con nuestros hijos. Son de Dios. Los dejamos en manos de Dios. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. No somos tan buenos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y confiamos en que ellos son de Dios. Y Dios tocará sus vidas y cambiará sus corazones. Y entonces, pasamos, ese es el principio de la propiedad. Pero no te preocupes, porque todo le pertenece a Dios. ¿Ok? Subraya en tu Biblia o ahí, dice, en el versículo 14, el dueño, el amo, el Señor, les encargó sus bienes, los bienes de Él. El segundo principio tiene que ver con la asignación, que Dios te ha dado algo. ¿Y Dios te ha dado qué? Dios te ha dado habilidades y talentos. ¿Sí? Fíjate bien, ahí en la palabra de Dios, en el versículo 15, ¿sí? Dice que a uno le dio 5 talentos, ¿verdad? A otro, ¿cuántos le dio? 2. Y a otro solo 1. Pero observa lo que dice enseguida. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Subraya eso, por favor. Subraya capacidad. Todos decimos, o mucha gente dice, ¿verdad? Que todos somos iguales. Y sí, delante de Dios todos somos iguales. Pero todos tenemos diferentes capacidades. Por eso algunos son de 5 talentos. Algunos de ustedes son de 1. Algunos de ustedes son de 2. Y los de 5. Algunos pueden ser de 10. O quizá de 20. De hecho, han descubierto, ¿verdad?, que hay más de 600, 800 talentos o habilidades. Y que cada uno de nosotros puede tener cerca de 200 habilidades. Y ¿sabes una cosa? No las descubrimos porque como son natas, nacimos con ellas, no nos damos cuenta. Hasta que alguien te observa. Hasta que alguien te mira y dice, oye, pero tú eres bueno para organizar, ¿eh? ¿A poco? Siempre lo he hecho. Ni cuenta te das, lo haces. Algunos de ustedes son perfectos en ordenar su casa. Otros no tanto. ¿Verdad? Tenemos diferentes capacidades y habilidades. El asunto es que en la palabra de Dios, cuando nos habla de talento, ¿verdad? Esta palabra talento implicaba acerca de 20 salarios mínimos. 20 salarios mínimos. Yo hice la transferencia al salario mínimo al día de hoy y todo esto. Y esos 5 talentos, ¿verdad? Cuando haces la conversión, pero aguarda aquí tantito, era el salario de un mes, ese talento, salario de un mes, pero ese mes equivalía a salarios mínimos diarios. Cuando haces la conversión, ahorita en nuestros días, un talento valdría 480,000 pesos. Un talento. Imagínate, hacía una buena inversión el Señor. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Era una buena inversión. Así es que entonces Dios nos da talentos y habilidades a cada uno. Entonces tú tienes que ponerlos en práctica. Fíjate bien. Si tú vas a invertir dinero o algo, dinero específicamente, no se lo vas a dar a cualquier persona, ¿cierto? Vas a buscar un especialista, alguien que le ves habilidad.
Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones y te ha visto capaz, te ha creado capaz para que desarrolles esos talentos y habilidades que Él te dio. Pero así como tú cuando inviertes tu dinero esperas ¿qué? Dividendos, ¿no es cierto? Esperas ganancias. De la misma manera nuestro Dios cuando te creó y te puso dones, talentos, habilidades en ti, Él espera que los reproduzcas y los multipliques. No son para que hagas lo que hizo el tipo con un solo talento. Dice Romanos 12:6, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Subraya gracia. Fíjate bien, es gratis. Ese talento, esa habilidad que tienes es gratuita. Dios te la dio, tú no pagaste por ella. Tú no pagaste por ella, tú no te sacrificaste por ella. Todos esos talentos y habilidades Dios te los dio gratis. Vio en ti la capacidad para que los pongas por obra y los multipliques. No guardes lo que Dios te ha dado. El tercer principio es el principio de la responsabilidad. ¿Sí? Y esto, ¿qué espera Dios con este principio? El primero es que todo le pertenece a Dios. El segundo es que todos tenemos habilidades y talentos. El tercero, el principio de la responsabilidad, es que Dios espera que tú uses tus talentos. Uses tus talentos, como te dije hace un rato. Si haces una inversión, llegas con el hombre de inversiones y si te dice, ¿qué crees? Que tuve miedo y no invertí tu dinero después de un año. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si lo demandas, ¿no? Ya si corres con suerte, si te regresa tu inversión inicial, corres con suerte. Entonces el Señor te ha dado talentos y habilidades y Él espera que tú las pongas por obra. Fíjate bien, versículo 19. Después de mucho tiempo, volvió el Señor. Ahora, subraya, después de mucho tiempo volvió el Señor. Es que no fueron 3 meses como cuando me prestaste tu casa de playa, ¿eh? Después de mucho tiempo, y después de mucho tiempo te acomodas a la vida. Y dices, mi carro, mi casa, mis hijos, y yo hago lo que quiero. Es mi casa y qué, es mi carro y qué, es mi vida. ¿No decimos así? Todo le pertenece a Dios. Dios te ha dado habilidades y talentos, y entonces Dios quiere que tú utilices esas habilidades y talentos para que tú saques el mayor provecho en esta vida. ¿Sí? Cuando Dios te mira, imagínate que Dios te mira a los ojos fijamente y dice, sí, eres la persona indicada, ten, y te da esos talentos. En aquella época era dinero, hoy en día ya no existe ese tipo. Y ahora los talentos son cantar, aplaudir. Es cierto, algunos no tienen talento para aplaudir. Yo lo he visto y no en esta iglesia. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y ahora encierra en un círculo, arregló cuentas. Esas dos palabras, hermana, deben de ponerte alerta. Un día Dios vendrá y va a arreglar cuentas contigo y conmigo. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Entonces, que no están anotando nada, ¿verdad? Pero ahí, sí ahí hay una frase que dice, algún día Dios me va a preguntar qué hiciste con lo que te he dado. Eso es lo que deben de anotar en esa línea. Esa es la segunda pregunta que te decía al principio que nos va a hacer Dios. La primera es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y la segunda es, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿A poco tenía Dios? ¿Tenía yo talentos acaso? Dice Romanos capítulo, eso no lo tienen ahí, pero Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros
tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Romanos 14:12. Así es que, hermana, próximo año, yo sé que te vas a comer 12 uvitas pronto y vas a hacer tus deseos de todo el rollo, de toda la vida. Y este año yo quiero invitarte a que tus votos, tus promesas, tus anhelos, tus deseos puedan ser estos 7. Primero, Dios, ayúdame a recordar todo el 2017, si tú me permites la vida, que todo te pertenece a ti. Segundo, Dios, ayúdame a entender que tengo dones, aunque parece que no. Ayúdame a descubrirlos, Dios. Dios, pone a mi iglesia que descubra en mí esos dones y talentos, porque yo tengo dones, Dios. Tú así lo dices en tu palabra. Y número 3, Dios, ayúdame a usar esos dones y talentos que me has dado. Y número 4, el principio de utilización. Es terrible, es malo que tú entierres lo que Dios te ha dado. Es malo que tú entierres lo que Dios te ha dado, o sea, tus habilidades, o sea, tus talentos. Entonces, si ven ahí en el versículos 26 al 27, vean cómo dice: respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Pero vamos a ver el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, y ve lo que dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. La versión 60 estoy leyendo, ¿verdad? Que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. ¿Sabes qué está haciendo este siervo? Esta persona está culpando a Dios. Le está culpando a Dios. Dios, es que la iglesita que me diste, o sea, con trabajos tenemos para levantar paredes, con trabajo si llegamos al culto de Año Nuevo. Y querías, Dios, que pusiera mis dones a trabajar ahí. ¿Cómo que? ¿Te das cuenta? Dios te da dones, talentos, habilidades, y somos especialistas, aparte de poner pretextos, en echarle la culpa a Dios. Dios, es que yo sé cómo eres. Y como me diste dones muy sofisticados, ¿cómo los iba a poner ahí? Yo soy de Amistad Cristiana de Puebla para arriba. ¿No conocen Amistad Cristiana de Puebla? Tremendas iglesias. Pero conozco más grandes que esa. Así es que entonces, no entierres lo que Dios te ha dado. Tienes dones, tienes talentos, tienes habilidades. Mientras yo sigo predicando los siguientes puntos, yo quiero que pienses: ¿para qué soy bueno? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aunque tal vez te han dicho que nunca haces nada bien, Dios ha confiado en ti. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Una vez ministré a una persona que decía: pastor, es que yo no sirvo para nada, y siempre me repetía lo mismo. Y le digo: ¿por qué dices eso? Ya un señor de 40 años. Y me dice: es que mi mamá y mi papá siempre me decían que era un inútil y no sirvo para nada. Mi mujer hoy en día me lo dice. ¿Cómo crees? ¿Y te la has creído? Pues ahora créele a Dios, no le creas al diablo. Dios tiene habilidades, talentos para ti. Descúbrelos, hazlo, y vas a ver qué bendición. Y ese hombre, tremendo cuando descubrió sus dones y talentos. Tremendo. Hasta la esposa se sorprendió. Así es que entonces, fíjate bien, el primer hombre duplicó sus talentos en el versículo 16. Primer hombre duplicó sus talentos. Segundo hombre duplicó sus talentos. El tercer hombre lo que hizo fue enterrarlos. En la Nueva Versión Internacional dice que cavó y guardó su talento. ¿Cuánto trabajo le habrá costado cavar para un talento? Ni trabajo. Pero cavó, enterró su talento. ¿Por qué? Dice: tuve miedo de ti,
Exiges demasiado. ¿Sabes qué veo aquí en este principio? Habemos a veces personas que la pensamos mucho. ¿Lo haré? No lo haré. ¿Le entraré? ¿Sí le diré? ¿No le diré? ¿Y si le digo y se enoja? ¿Y si me dice qué? Habemos muchas personas así. En este 2017, hermana y hermano, todo le pertenece a Dios. Tienes talentos, úsalos, no los entierres. No los entierres, ya basta, ya. No lo hace el pastor, hazlo tú. ¿Cierto o falso? Sí. No lo hacen tus líderes, hazlo tú. No lo hacen los demás, hazlo tú, pastor. Entonces, yo te desafío para el 2017, invierte tu vida. Invierte tu vida en algo que va a perdurar aún después de que mueras. Porque estás planeando, yo sé, 2017, ya estás haciendo tu sueño. Yo lo hacía también. Pero sabes, los sueños de Dios son más grandes. Les mandé un link por ahí, ¿no es cierto? Sí. Los sueños de Dios son más grandes. Tú te quedas corto con tus sueños. Cuando te pones en las manos de Dios exponencialmente, olvídate. Entonces, deja que Dios opere y obre en tu vida. En este pasaje dice ahí, la reacción de su Señor, versículo 26 y 27, dice que la reacción de su Señor, ¿cuál fue? ¿Cómo le dijo? Siervo malo y perverso. Pero, a ver, observa la palabra perverso. ¿A quién le dices perverso hoy en día? A un pervertido, un violador, a un deschavetado, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Ve la palabra que usa el Señor para referirse a alguien que no invierte lo que Dios le da. Muy gruesa, ¿no? Muy dura. Invierte tu vida. Entonces, acuérdate que en este pasaje tenemos un par de enseñanzas ahí. ¿Podrían prender la luz, por favor? Está prendida. Ah, sí, entonces ¿podrían abrir mis ojos? No puedes agradar a Dios. No puedes agradar a Dios siendo muy cauteloso. No lo pienses dos veces. No puedes agradar a Dios siendo cauteloso. Esa es la primera. Porque yo les he dicho que la Biblia dice en Efesios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Próximo 2017, di: Señor, quiero ser una mujer de fe. Señor, auméntame la fe. Vienen cosas grandes para mi vida, Señor, pero en tus manos la ola es más grande. En las manos de Dios la ola es más grande. Las olas, los planes, los proyectos que tienes para tu vida, ¿verdad? Son chiquitos. Cuando te subes a la ola de Dios, es más grande. Entonces dile: Señor, auméntame la fe. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Y entonces pasamos al principio de la motivación. ¿Por qué? Porque el temor, siempre el temor te va a impedir. El temor es el que te impide usar tus talentos. Versículo 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Subrayen: tuve miedo. Esto lo saqué de la Nueva Versión Internacional. Hay tres clases de temor. El primero es la falta de confianza en ti mismo. ¿Sí? Ese es el temor que tiene y mantiene a la mayoría de las personas atadas, encadenadas, y les impide desarrollar sus talentos. La frase favorita de este temor es: no podría yo hacer eso. Es que no estoy calificado. Esas gentes tienen dudas acerca de sus talentos. Eso no es para mí. Eso es demasiado grande.
¿sí? Pero para Dios, si Dios te está llamando, es porque te ve la capacidad, la habilidad para hacerlo, ¿sí? La segunda es la pena. El segundo temor es la pena. Esos detalles no están ahí, pueden irlos agregando, pero el segundo es la pena. Y a lo mejor eres bueno bailando, buenísimo, y en tu casa estás baile y baile, y cuando te sacan a bailar, estás en la fiesta, te paralizas. A lo mejor eres bueno pintando, y cuando llegan, no pasa que dicen, mi hijo es bueno pintando, ven, pinta, hijo. ¿Por qué te da pena? Es el temor al que dirá, el temor al hombre. Y Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres resulta en una trampa. ¿Sí? No le temas al hombre, no le temas al hombre, no temas hacer cosas, planes, proyectos. Hicieron el desayuno de mujeres y hagan otras cosas. Sean creativos, sean creativas. Entonces el tercer temor, y yo creo que este es de los más fuertecillos, el tercer temor es la autocompasión. ¿Sí? He fracasado en el pasado, me salieron mal las cosas en el pasado, pues mejor no me caso. Mejor, ¿para qué sigo estudiando? Me salió mal el pavo del año pasado, ¿para qué lo hago ahorita si me va a salir mal otra vez? La autocompasión, ¿sí? Entonces, Dios es experto en utilizar a las personas que han fracasado. Fíjate bien, dos personajes en la Biblia en el Nuevo Testamento antes de la crucifixión: Judas y Pedro. Judas y Pedro. Los dos negaron a Jesús, cada uno a su estilo. Los dos negaron a Jesús. Sin embargo, hay dos maneras de resolver la autocompasión. La primera es ve y cuélgate. Sí, pobre de mí, no puedo más. Y la segunda manera es hacer lo que hizo Pedro: dejarse en las manos de Dios, que el Espíritu Santo lo empodere, que se levante, predique un sermón cuando era un don nadie, predica un sermón tremendo, se convierte en 3,000 personas. Señor, mándanos un pastor así. No, porque ¿dónde los metemos? ¿No? Pero uno como de 60, ¿no? Bueno, entonces, pero hay dos maneras de trabajar con tu compasión, ¿sí? La autocompasión. ¿Te sigues lamiendo las heridas y pensando que no sirves para nada? ¿O dices, Dios, en ti soy mucho? Dios, en tus manos soy fuerte. Dios, yo puedo hacer, tú puedes hacer en mí muchísimo más de lo que yo puedo pedir o entender, conforme al poder de tu Espíritu Santo. Y te levantas y predicas un sermón cuando pensabas que nadie se iba a convertir, se convierten las personas. ¿Quién eres? ¿Quién quiere ser? ¿Judas o Pedro? Ojalá que no quiera ser Judas. 6. El principio de la aplicación. Si no lo usas, hermana, si no lo usas, lo pierdes. Si tú no usas tus talentos, los pierdes. Vean lo que dice el versículo 28. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene ¿cuántos? 5. No, 10. Tenía 5, duplicó y ahora tiene 10. ¿No lo usas? Y yo he visto eso en mi vida cristiana, lo he visto. Como gente que esconde sus talentos, que no los pone en práctica, y de repente ves personas que tienen 1, 2, 3 cargos, 4 cargos, 5, y luego, ¿y cómo le vas a hacer? Y Dios te va dando bendición y bendición y bendición para servirle más y más y más y más. Porque ve lo que dice, bueno, lo vamos a ver en un ratito. Vámonos directamente al séptimo, el principio de la recompensa. Ese es el que todos queremos siempre, ¿verdad? Pero si lo entierras no hay recompensa, ¿eh? Si uso mis talentos yo seré recompensado. Verso 23, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré.
Y una ocasión me topé con una persona que me dijo, no hermano, yo no sirvo, y siempre se resistió a servir. Y él me decía, no, ¿y saben cuál era su pretexto? Ese versículo. Ese versículo era su pretexto. Me decía, no hermano, porque yo soy una persona entregada, dedicada, y si yo me pongo a servir, al ratito el Señor me va a dar otro ministerio, y otro, y a lo mejor hasta podría llegar a ser pastor y quitarle su chamba. Yo me desarmó. Ante tal argumentación teológica, sapiencial, me desarmó. Y dije, qué barbaridad. Sigue donde estás. Sigue donde estás. Entonces, úsalo, porque si no, lo pierdes, y entonces usa tus talentos porque vas a ser recompensado. En ese último versículo que acabamos de leer, termino con 3 cosas que tú vas a recibir de recompensa. 3 cosas que obtienes en el versículo 23 de Mateo capítulo 25. Recibimos la afirmación de Dios, porque Él te dice, no tu jefe, no tu esposo, no tu papá. Dios te dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¡Wow! Oye, que escuches eso. Recibimos un ascenso, hermanas. ¿Qué? ¿Recibimos un ascenso? Claro que sí. ¿Has sido fiel en lo poco? Te voy a dar mucho. Ahora, esto aplica, hermanas, en todo. En el ministerio, en tu trabajo, con tu casa, con lo que haces. ¿Eres fiel en lo poco? El Señor te pone sobre mucho. Entonces, haz bien las cosas. Haz las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y entonces, sé fiel. No entierres tus dones. Ponlos en marcha. Próximo año, di, Señor, yo quiero servirte. Este año se nos coartaron varias cosas. Próximo año hazlo. El día de hoy tenemos invitación para traer juguetes y ropa para que se lo lleven mi hermana Lisa. ¿A dónde es, hermana? A un orfanato. Hogares Providencia. Pues órale, búscale y trae, y participa. Que Dios use nuestra vida. Vas a recibir un ascenso, vas a recibir la afirmación de Dios. Y Dios es como los mexicanos, y los mexicanos somos como Dios, bien fiesteros. Sí, pero Él sí sabe celebrar. Ve lo que dice: ven a compartir la felicidad de tu Señor, dice la Nueva Traducción Viviente. La nueva versión, la Reina Valera, dice: ven y entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo, pásale a la fiesta, no te quedes afuera. Vente para acá. Aquí está la fiesta. Dios es increíble con todos nosotros. Si realmente quieres ser feliz, si verdaderamente deseas aumentar tu autoestima, si quieres sentir que estás haciendo una diferencia en tu vida, en el mundo y en tu familia, entonces invierte, hermano. Invierte, pero invierte tu vida. Que quede un legado para las futuras generaciones. Que la gente en 40 o 100 años digan: oh sí, por mi hermana, por mi hermano, aquel hombre, aquella mujer, esto se hizo así, ahora esto ha crecido. Invierte tu vida, no otra cosa. Próximo año invierte tu vida. Y entonces, ¿estás preocupado? Acuérdate lo que dice ahí. A ver si alcanzo a leer esto, porque ya pero se los digo de memoria. Dice la palabra de Dios que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso cada año, desde hace muchos años, mi único propósito de fin de año es: Señor, ayúdame a agradarte y a buscar tu reino y tu justicia.
porque todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando pones tus ojos en las cosas del reino, Dios suple todas tus necesidades, hermano. Mi esposa, mis hijos y yo lo hemos vivido por 28 años de vida cristiana y por 24 años de ministerio. Cuando tú pones tus ojos en el reino de Dios, Dios suple todas tus necesidades. Así es que ese sea tu propósito, servir al Señor. Y entonces, si el próximo año Dios nos permite la vida, ¿por qué no empiezas a planear? Y ya lo decía yo este año, un viaje de servicio. Haz un viaje de servicio. Te vas a ir a ver a alguien, te vas a ir a pasear y dices 15 días, ok, entonces reduzco mis vacaciones a una semana y la otra semana me voy a ir a ver qué iglesia apoyo. ¿Quieren una iglesia? Se las consigo. Yo les consigo una iglesia donde vayan a apoyar. Y vayan. O a lo mejor pueden decir, tengo 2 semanas de vacaciones. Entonces, la segunda semana de mis vacaciones voy a servir en mi iglesia. ¿Qué puedo hacer? Invierte tu vida. Invierte tu vida. Y no te quedes pasiva, no los entierres, si no los usas, los pierdes. Así es que seamos inversionistas el próximo año. Amén. Oremos así. Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que seas con nosotros en este año 2017. Te pedimos que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu esté hablando en nuestras vidas, tocando nuestros corazones, motivándonos, Señor, a buscar primeramente tu reino, tu justicia y todo lo demás. Entendemos que vendrá por añadidura, Señor. Ayúdanos a invertir la vida que nos has dado, a que podamos usar los dones, los talentos, Dios, que tú nos has dado, a multiplicarlos. Y Señor, sobre todas las cosas, enséñanos, recuérdanos siempre, a cada momento, que todo te pertenece a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.